En esta segunda parte de la jornada técnica, retomando lo que ha sido las actividades, lo que vamos a presentar son tres guías técnicas, tres guías que hemos elaborado con base en la experiencia, mucho también con base en la Conectatón, o sea, hay dos documentos que desarrollamos para el post-Conectatón. Otro documento que también fue desarrollado con la parte de la ISTO el año pasado, con toda la parte de SNOMED, y lo que en general las jornadas técnicas buscan es dejar documentos para que ustedes posteriormente los tengan como guías en las implementaciones. O sea, ya hay muchas cosas que son basadas en los estándares, pero localizadas, haciendo ya uso de los casos un poco prácticos. Entonces, pues vamos a hablar de tres grandes guías: la guía de ontología de documentos, la guía de PICS y la guía de XDS. Entonces, Rosana. Bueno, muy bien. Buenos días a todos. Mi nombre es Rosana Occhiusi, soy licenciada en Registros Médicos. Y bueno, tal como les dijo Fer, el objetivo de ahora es presentar los alcances del contenido de estas tres guías que hizo el programa Salud Hoy. En primer lugar, voy a hablar de la ontología de documentos, que es lo que nos permite, se hizo con el fin de clasificar los documentos clínicos que existen en Uruguay, ¿sí? Para poder así intercambiar toda esta documentación. La necesidad de estandarizar estos tipos de documento nos hacen basarnos en estándares como ser LOINC para la parte, el mayor nivel de detalle de estos documentos, y lo que vimos era que no nos alcanzaba para Uruguay, dado que en Uruguay tenemos, por ejemplo, si bien saben los de registros médicos, las metas asistenciales, y a la hora de intercambiar estos documentos tenemos que saber qué código le vamos a poner. Y en LOINC esta clasificación es muy estructurada. Entonces dijimos, bueno, vamos a utilizar una ontología de documentos que se basa en tres ejes. Uno va a explicar el tipo de documento a nivel general, que estamos hablando, por ejemplo, de un informe de laboratorio. Luego, el tipo de documento a nivel detallado, y vamos a utilizar SNOMED, que como bien saben, SNOMED lo que nos permite es la extensión del contenido. Entonces, para aquellos documentos que el LOINC no nos permite clasificarlos, los vamos a clasificar con SNOMED. Y en un tercer lugar, para esta ontología, vamos a hablar de los servicios en el cual se origina cada uno de estos documentos. Entonces, de esta forma, usando los tres ejes, vamos a definir cada documento de intercambio. Un ejemplo, la hoja de consulta de ontología. Con LOINC definimos hoja de consulta odontológica. Un nivel más detallado es el informe de consulta odontológica programada y el servicio en el cual se origina. En estos casos, cuando usamos SNOMED, lo que hicimos fue reunirnos con el Ministerio y basarnos también en la nomenclatura que usa SINADI, para siempre estar llamando del mismo modo a cada uno de estos documentos, que todos sepamos de qué estamos haciendo referencia. Otro ejemplo, un informe de laboratorio del servicio de hematología, lo vamos a también poder identificar de esa forma. Con los documentos que hay en la guía, básicamente, como comentaba Rosana, hay una clasificación que propone los estándares. O sea, CDA dice usen codificación LOINC para los tipos de documento, pero en la realidad encontramos que todos los diferentes tipos de documento que empezábamos a codificar, uno en la Conectatón, dos en la HCO, por ejemplo, o en el RIDI, vimos que ya los tipos de documento del país son muy propios o muy específicos. Entonces, y con todo el trabajo que se viene haciendo ya para los modelos de información, que es el tema de los datos mínimos, es decir, vamos a requerir una extensión propia de codificación de documentos. Entonces, ¿esto para qué se hace? El trabajo, ¿para qué y cómo se implementa dentro de los documentos y los mensajes de interacción de los componentes de la plataforma? Entonces, estas definiciones van a ser parte de elementos de los CDA, de los documentos que son los documentos clínicos de intercambio.
Entonces estamos diciendo que cada documento clínico de intercambio va a tener 3 códigos de clasificación. Como lo menciona Rosana, mayor nivel de detalle, un nivel más específico y el servicio, ¿ya? Y entonces eso también se mapea en estructuras de los CDAs y de los mensajes XDS que estamos implementando dentro de la plataforma. Entonces, esa ontología es usada en el header del CDA, en el encabezado del CDA, y después también va a ser parte de la metadata del registro de un XDS, ¿ya? ¿Para qué? Para que los documentos que se almacenen pueden ser clasificados y organizados acorde a como los denominamos aquí en Uruguay. En resumen, básicamente, HL7 dice usen LOINC, pero no todos los códigos LOINC son suficientes. Usamos LOINC para hacer una clasificación general, o sea, de ahí tomamos alrededor de, no sé si estoy mal, si son 7 o 14 códigos de LOINC, 14 códigos de LOINC, solamente esos para hacer la clasificación general, y para ya las especificaciones hacemos la extensión de Uruguay en el tipo de documento detallado y el servicio. Eso lo mapeamos a los elementos del CDA y del XDS. Esto que están viendo aquí es parte de la guía, ¿ya? O sea, ahí en la guía lo que dice es estos campos del CDA que son el code, un elemento que es el documentation of, el service event, y el performer, o sea, son elementos del header del CDA. Ahí es donde vamos a mapear los tipos de documento. Por definición, CDA dice que solamente da un campo para usar el tipo de documento que es el code, pero revisando y haciendo validación con grupos de trabajo interno y algunas partes también en algunos grupos técnicos de apoyo internacional, vimos que, y de acuerdo a la definición del RIM, ese elemento nos podía servir para mapear también los tipos de documento, que es el documentation of, que tiene 2 elementos, que es el service event, relacionado con el servicio, y el performer, que también es donde se realiza la generación del documento. Entonces, ahí están los campos CDA, la primera parte, y la siguiente son campos del XDS, o sea, esos campos, ¿dónde van dentro del XDS? Son campos que están definidos dentro de la semántica de la metadata. Hay un campo que es el class code, que lo que define precisamente es el tipo del documento a nivel general, el type code, un tipo de documento más detallado, y el practice setting code, que es el servicio donde se generó el documento. Y la última, pues básicamente la columna, los tipos de códigos que son usados allí, ¿ya? Entonces, este mapeo y la definición es lo que se encuentra en la guía que elaboramos pues con los grupos técnicos que hemos ido validando y que pues está disponible también para que la consulten, la revisen y pues también hagan sus aportes en la misma. Para uso, pues esto nace también de toda la dinámica del día a día, o sea, los tipos de documentos es la esencia de la historia clínica, y eso es lo que nos vamos a afrontar de aquí en adelante, a cuáles son los documentos, parte que vamos a ir llevando hacia el repositorio de compartir información. Entonces, esto nace de la necesidad de clasificar toda la información que está en nuestras instituciones de salud, todo lo que usan los profesionales de registros médicos, lo que necesitan los informáticos para hacer la codificación en las aplicaciones. Y obviamente esto tiene impacto en las áreas clínicas porque va a ser parte de los visores o de cómo acceden, cómo hacen la invocación, cómo despliegan los tipos de documento o cómo se los muestran en los escritorios de trabajo de las aplicaciones informáticas. Obviamente también tiene el impacto en el área administrativa porque pues da información de gestión en cierta forma, aunque realmente el propósito de la clasificación de los documentos no es tanto administrativa, sino caracterizarlos hacia la organización de presentarlos para el médico. Ese es un resumen de la primera guía. Las siguientes 2 guías están relacionadas con
IHE, solamente comentarles que, y como ustedes ya han ido participando en las jornadas, y nos basamos mucho en las referencias que da IHE para las implementaciones de los mensajes, transacciones y especificaciones técnicas, porque IHE de alguna forma tiene procesos de validación de la industria, que se llaman conectatones, o sea, algo que hicimos en mayo nosotros aquí. Realmente IHE es el gran promotor de las actividades de conectatón, donde al final de la actividad de la conectatón se hacen procesos de certificación, es decir, cumplió con esto. Entonces, proveedores, digamos, como Oracle, IBM, como etcétera, etcétera, disculpen los nombres, pero los proveedores se enfrentan a las conectatones para decir, yo cumplo con esta transacción, con las transacciones que son parte de los perfiles de integración de información. Entonces, IHE lo que hace es decir, esta empresa cumple con este perfil. ¿Y eso para qué sirve? Eso sirve principalmente para la seguridad en la atención, es decir, yo estoy desarrollando un producto que ha sido probado y validado ante la industria. Entonces, permite, como digamos, como depurar todas las transacciones informáticas que estamos desarrollando. Entonces, es una buena práctica el revisar lo que dice IHE, porque de alguna forma nos delinea lo que hay en el mercado y que podemos ser compatibles con lo que tiene la industria en general. Y otra cosa muy importante de IHE es que hay muchas cosas documentadas en la parte práctica. En la parte práctica tenemos documentos, normas, y eso ¿para qué? Porque el hecho de que hayan cosas escritas pues nos puede dar la pauta para ya encontrar modelos contra problemas que ya alguien se enfrentó, los solucionó, los documentó y probablemente los mejoró. Entonces, y también los trabajó en forma consensuada. O sea, un estándar nace de eso, de grupos de trabajo que encuentran solución a un problema en consenso, lo documentan y lo validan. Entonces, es una forma importante de avanzar en temas de definiciones de interoperabilidad. IHE entonces se dedica a generar guías, documentos y lo que llaman perfiles para diferentes áreas de interoperabilidad en salud. Hay temas de anatomía, laboratorio, imagen y demás. Entonces, los dos perfiles con los cuales nos estamos ciñendo más dentro del programa es a los perfiles de infraestructura, que son los perfiles de TI. Entonces, sobre ese perfil existen dos grandes, las transacciones IT, que están numeradas. Entonces, y cada transacción tiene un número y es contra el cual empezamos a decir, yo cumplo y puedo hacer esta transacción. Específicamente hay una transacción que se llama el PIX. El PIX es la transacción que se usa, la que vimos para la gestión de identificación de personas, ¿ya? Lo que vimos en la primera parte de la demostración, donde iba la persona, estaba identificada la aplicación que se le enviaba, que enviaba el documento, estaba identificados los datos demográficos, toda esa metadata y toda cómo debe hacerse esa transacción es parte del perfil PIX que está documentado por IHE, y el propósito es precisamente apoyar la problemática de las referencias cruzadas, dicen ellos, que es básicamente los múltiples identificadores de personas, de pacientes en el ámbito de salud. O sea, es un problema genérico el que existan personas que pueden tener más de un identificador, es un problema que puede existir en escenarios de salud. Entonces, lo que hace el PIX es siempre, y esto es una de las cosas que es bueno de las guías de IHE, ellos siempre dicen quiénes son los actores, o sea, quiénes son los involucrados. Se identifican generalmente como quien envía, quien recibe o quien interacciona con esto. Entonces, eso es formalmente y eso es parte de todas las guías. Y eso está, pues, todas las guías
en principio lastimosamente están en inglés. Parte de lo que hacemos nosotros es hacer una traducción de lo que son y de su adaptabilidad a nuestro entorno. Entonces, hay dos grandes actores dentro del PIX, que son lo que se llama el source, que es quien envía la información, y el consumer. O sea, el PIX lo que siempre va a tener es alguien que envía un dato, alguien que envía la identificación de una persona, y eso está identificado con una transacción que en IHE se llama la IT8, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo que debíamos nosotros hacer en la Conectatón es implementar el IT8, y cuando hablamos de IT8 en temas de interoperabilidad basados en IHE, ya casi que todo el mundo sabe que es enviar información de paciente a un EMPI, y ya se sabe, y la industria sabe qué tipos de datos y qué identificadores hay que usar para implementar esa transacción. Entonces, hay un actor que envía y hay otro actor que consulta. Entonces, ¿cómo se consulta? Hay otra transacción para hacer esa transacción. Lo que está aquí en la mitad lo pinta IHE como el Identifier Cross Reference Manager, que es básicamente el EMPI. Lo que es envía la información a un EMPI, que es básicamente quien resuelve las referencias cruzadas de identificación de paciente. Es parte de IHE, del PIX, las diferentes transacciones. La que tenemos documentada es toda la IT8, que es con la que se hace la actualización del mensaje ADT, y algo muy interesante que es, ya haciendo zoom, viendo ya el detalle de qué es la IT8, o sea, si ven aquí es quien envía al Cross Manager, que les decíamos que era el EMPI. Si vemos aquí, él dice los tipos de mensaje que se envían, o sea, en ningún momento habíamos hablado de HL7, ¿ya? Habíamos hablado de PIX, de identificadores, de quién envía, quién recibe, pero aquí en la mitad sí dice qué mensajes se recomienda usar para esta transacción de envío de información demográfica al paciente. Entonces, aquí están los mensajes HL7 ADT, 01, 04, 05, 08, o sea, de acuerdo a la transacción, usar el uso de mensajes estándar ADT para esa transacción, ¿ya? Entonces, y ahí es donde ya dice IHE usa HL7 dentro de sus transacciones. Entonces, ¿qué es lo que dice básicamente la guía que estamos promocionando, o la que estamos entregando? Básicamente la metadata que deben de tener cada uno de los campos para que envíen información al EMPI. Basamos muchas de las 40 organizaciones, como vimos en los resultados de la Conectatón, esto lo hicieron, o sea, ya saben cómo de sus aplicaciones generar un mensaje ADT y enviarlo al EMPI. Digamos, ¿cuál es el reto ahora? Ya es hacerlo a la plataforma de salud que tenemos disponible para que empecemos con las tareas del Conéctate. Entonces, la invitación es básicamente a que con el conocimiento que se logró tener ya en la Conectatón, hagamos el esfuerzo. Entonces, ahora en la parte de conexión los mensajes son los mismos, está documentada entonces ya una guía con base en toda la experiencia que nos dejó nuevamente Conectatón, donde deberíamos usar identificadores para las aplicaciones, los IDs de los pacientes. Tenemos, digamos, una guía un poco más formal para esa transacción, en la que en base se propone no solamente enviar mensajes en formato pipe, sino que los mensajes, la idea es que sean en formato XML. Eso es parte de la guía del PIX, básicamente, que está lista y para que la puedan empezar a revisar. Luego de la introducción que dio Fernando a IHE, yo voy a hablar de otro perfil, que es el Cross Data Sharing, que sería la mensajería XDS. Previo a hablar de el perfil XDS, voy a hablar del estándar EverRIM, que Fernando lo nombró más atrás. Este estándar EverRIM está compuesto por data types fundamentales y 25 clases. Es estándar ISO 15003, que define el EBXML, que es el registro de la información de este modelo,
Para el registro XDS se utilizan 9 clases de esas 25 y con 7 de esas clases alcanza para comunicar las transacciones de la metadata del XDS. Este estándar define el Registry Object, que es un conjunto de atributos básicos, slots, clasificadores y identificadores externos, que básicamente el Registry Object lo que es lo que se quiere registrar. En nuestro caso es la metadata asociada a un documento. Ahora sí, el perfil XDS está, como dije más atrás, está definido en el estándar EverRIM 3.0 y es utilizado para el intercambio de documentos clínicos. Este perfil utiliza la misma metadata que otros perfiles similares, como el XDR y el XDM, para facilitar el intercambio de documentos. Bueno, en este perfil, al igual que en el perfil que explicó Fernando del PIX, se tiene un conjunto de actores en el cual se intercambian los documentos. Externos se tiene el document source y el document consumer. El document source es el que genera el documento y lo publica en el XDS, en el repositorio. El document consumer es el que consulta la metadata de esos documentos y puede traer esos documentos. Luego se tienen, dentro de lo que vendría a ser la estructura, se tiene el document registry y el document repository, que lo que guardan es, el document repository guarda los documentos en sí y el document registry guarda la metadata asociada a esos documentos. Y el patient identity source vendría a ser el que sería el EMPI, que tiene los datos de identificación de las personas. Acá hace un breve resumen de lo que comenté recién. Luego se tienen también un conjunto de transacciones. En un principio se tiene la comunicación entre el registro y el EMPI, a través de los mensajes PIX y PDQ. Luego se tiene la IT41, que es la transacción de Provide and Register Document Set, que lo que hace es guarda un documento y manda la metadata también para registrar. Esa transacción se complementa con la IT42, que lo que hace es el registro de ese documento en el Document Registry. Luego después, para la consulta de estos documentos, tenemos dos transacciones, que tenemos la IT18, que es la Registry Stored Query, que lo que hace es, como dice el nombre, es una query que permite consultar la metadata asociada a los documentos. Y el IT43, que es el Retrieve Document Set, permite traer un documento. Otra vez es un resumen de las transacciones. Bueno, ahora voy a pasar a explicar un poco la estructura de uno de los mensajes que es más complejos, que en realidad elegimos este mensaje por la complejidad y porque tiene todos los elementos en los cuales se basan el resto de los mensajes. Esta es la IT41, que es la Provide and Register Document Set, en la cual se proporciona la metadata y el documento para guardar en el repositorio y registrar en el registro. Esto es un mensaje XML, SOAP, que tiene un header y un body. Dentro del body se tiene un Registry Object List que tiene diferentes elementos. Por un lado se tiene el Extrinsic Object, el cual es la metadata del documento en sí. Contiene atributos descriptivos del documento. Después vamos a pasar a un detalle de algunos ejemplos. Luego se tiene el Registry Object, que lo que hace es agrupa estos documentos y asociaciones que pueden existir entre esos documentos. Por ejemplo, cuando se depreca un documento o cuando se adiciona una parte a un documento. Luego se tienen asociaciones que permiten asociar el Submission Set, que es el Registry Package, con el Document Entry, que es el Extrinsic Object. Y después el estándar prevé una clasificación que lo que hace es determina el Registry Package como el Submission Set de ese mensaje. Y por último lo que se tiene es una referencia al documento que se quiere almacenar en el repositorio. Acá hay un detalle que tiene, es que ahí dice, ¿viste? MTOM, que ahora voy a pasar a explicar qué es el protocolo de transporte que se utiliza. Acá hay una breve explicación de MTOM. Por un lado se tiene el mensaje SOAP tradicional, en el cual se tiene el documento en base 64 dentro del body del mensaje, y por otro lado se tiene la MTOM, que lo que hace es colocar el documento por afuera del body. Esto lo que hace es, este protocolo se utiliza para que sea mejor el transporte de esos mensajes, y aparte esta mejora en la plataforma surgió
porque los que tuvieron la Conectatón se usaba la primera versión del mensaje. Surgió por un tema de una limitante de la PDI en el tamaño de los mensajes que se pueden pasar a través de la PDI. Si utilizás mensajes SOAP, se tiene un máximo de 5 megas y con Ometom los documentos pueden llegar hasta 50 megas. Por ejemplo, para las imágenes. Bueno, volviendo a la estructura, dentro del Registry Package y el Extrinsic Objects se pueden tener diferentes elementos. Se pueden tener elementos del tipo slot, classification y external identifier. Slot lo que define es una lista de valores para un objeto determinado. Acá, por ejemplo, lo que se tiene es el Registry Unique ID, el repositorio, perdón, Unique ID, que es el identificador del repositorio. Que en nuestro caso, acá no es una lista de valores, sino que es un valor único en el repositorio en el que se encuentra. Otro ejemplo que se tiene es el Creation Time, que es el momento en el que se creó el documento. Después, siguiendo, tenemos Classification, que esto lo que permite es, para un determinado objeto, asociar una terminología determinada. Por ejemplo, Snowmed o Loink. Acá se tienen como ejemplos, unos ejemplos que hoy nombró Fernando, que es el Class Code y el Type Code. Class Code utiliza Loink y Type Code utiliza Snowmed. Y después, por último, lo que tenemos son External Identifier, que lo que permite es asociar identificadores adicionales a diferentes elementos de lo que se quiere registrar. Acá lo que se tiene como ejemplo son el Paging ID y el Unique ID. El Paging ID es la identificación de la persona y el Unique ID es la identificación del documento. En ambos casos son OIDs. Y bueno, y a modo de resumen, acá hay más o menos lo que está contenido dentro de la guía XDS que escribimos acá en el programa. Lo que se tiene es para cada una de las transacciones, como se ve ahí, detallado para IT41, se tienen los atributos del Extrinsic Object y el Submission Set, y se tiene la explicación de cómo aplicar Mtom para ese mensaje. Para el IT42 se tiene, la estructura es muy similar al IT41, solo que el documento no se coloca porque el IT42, como vimos en el dibujo anterior, es el que se encarga de hacer el registro de un documento. Después tenemos el IT18, que lo que se tiene para esta transacción, que serían las queries, se tienen el formato para los diferentes filtros que se pueden aplicar, que el que es dato obligatorio que se tiene que enviar es la persona sobre la cual se quieren consultar los documentos, iría la identificación de la persona, y se pueden agregar otros filtros, por ejemplo, de fechas, de tipo de documento, entre otros. Después de la IT43, lo que se tiene es el detalle de los 3 atributos que se tienen que colocar, el IT43 que es para recuperar un documento, que es el ID del repositorio, el ID del documento y el ID de comunidad. Ese detalle está dado en la guía. Y también para esta transacción se tiene el formato, cómo aplicar el formato Mtom para traer los documentos. Después, a modo general, para todas las transacciones se tienen estructura de mensajes, definición de la metadata, detalle de atributos con ejemplos y valores para los campos, diferentes campos para los atributos, y se tienen ejemplos completos de cada una de las transacciones con la respuesta esperada en caso de éxito y en caso de fallo. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias. ¿Preguntas? Sí. Hola, yo tengo 2 preguntas desde el punto de vista del usuario. Una es, la primera, ¿cómo podría el usuario acceder a toda su historia clínica, igual que un profesional de la salud, debido a que por ley la historia clínica es propiedad del paciente o usuario de servicio de salud? Y la otra pregunta es la opuesta a esa, y es, en caso de querer ejercer el derecho al olvido, ¿cómo puede solicitar una persona para que se borre toda la traza en Salud UI, para que no se comparta información y quede solo persistiendo en el prestador donde él se atienda? Muchas gracias. ¿Lo contesto o no? No le temo al desafío. No, la pregunta es muy buena. Voy a hablar desde la experiencia de GESIC. Cuando nosotros empezamos a hablar de la interoperabilidad de Estado y del tema de hacer que a los ciudadanos y a las personas se los viese como
como una unidad frente al Estado, no haciéndolo recorrer por todos los lugares, visualizamos el riesgo de lo que tú estás mencionando. Exactamente por eso creo que lo primero que hicimos fue solicitar o impulsar la creación de un marco legal nuevo sobre privacidad y protección de datos, antes incluso de que estuviese la plataforma de interoperabilidad. Ese marco, digamos, lo estamos, y la existencia de la unidad y la consulta de la unidad está presente en cada cosa que estamos haciendo, tanto en salud como en los otros temas, que es lo que da garantías para que el uso adecuado de la información esté presente. Las dos preguntas que tú hiciste en realidad están ligadas. O sea, en el mundo, la última garantía, la mejor garantía, es cuando uno, como ciudadano, puede acceder a toda la información que existe en el Estado y puede definir los permisos que se adjudican a eso. El ejemplo más importante en eso es Estonia, con su arquitectura ex-cross. Es un camino largo, no es un camino fácil, pero estamos en ese camino. Yo me acuerdo de una presentación donde estaba la gente de Estonia, la gente de Bélgica y yo estaba hablando y la gente de Estonia hablaba sobre el ex-cross y después siguió la gente de Bélgica diciendo, de alguna forma marcando, la gente de Estonia es líder en eso porque construyeron todo de cero, no había, o sea, era un país que prácticamente nacía de cero, se separaba de la Unión Soviética, no tenía historia, eran 1 millón y poco de habitantes, todos jóvenes, o sea, todo se construía de cero y podías construir una arquitectura de sistemas de información limpia. El de Bélgica dijo, nosotros tenemos 200 años de burocracia, o sea, y eso dificulta, digamos, el camino que todos tenemos planteado. Entonces la respuesta es, tenemos un marco legal creado para dar las garantías, estamos involucrando continuamente a la unidad reguladora para generar garantías, tenemos rondas jurídicas permanentes para que ese tema se discuta y en la medida que lleguemos tecnológicamente vamos a hacer que el control ciudadano sea el arma mayor que pueda haber sobre eso. O sea, que en última instancia uno pueda saber toda la información que hay sobre uno y pueda decidir qué información se puede compartir o no, dentro del marco legal que también garantiza determinados niveles de acceso por los médicos a la información para poder prestar la atención clínica. O sea, son los dos equilibrios también que a nivel legal y de derechos humanos se tienen que contemplar. Así que la respuesta es un trabajo continuo de perfección, cuidando la salud y los derechos humanos a la privacidad y dentro de los derechos humanos en el derecho al olvido eventualmente cuando ocurre. No sé si lo contesté adecuadamente. Sobre la segunda parte de la pregunta del derecho al olvido, solamente rescatar una cosita que es la historia clínica. Si bien es de propiedad el contenido del usuario, es un documento médico legal. Es decir que también en ese sentido no es, si bien el usuario tiene el derecho al contenido, no tiene el derecho tampoco a poder destruirlo. Es decir que lo de borrar los registros es, en ese sentido no sería por esa vía. Diferencia entre lo que es el acceso a la información y la destrucción de la información que hay que contemplar. ¿Alguna? Allá. Hola, en una de las reuniones que habíamos tenido con Fernando Portilla, previo a la Conectato, un tema que comentamos y nos interesaba un poco saber es, si bien hay toda una plataforma que asegura la información que no sea accedida desde afuera, desde los actores que no estén debidamente identificados, hay una inquietud que nosotros tenemos y es que dentro de la organización médica no se puede acceder a cualquier documento de una persona que no esté previamente ingresada en la institución médica con fines médicos. No sé si me explico. Yo soy un médico, tengo acceso a la plataforma, pero de repente quiero consultar un documento de una persona que no está ni siquiera en mi padrón. Entonces la pregunta va,
capaz que Fernando se acuerda, lo conversamos en una de las tantas reuniones, no sé. El tema es, Salud va a exigir a los prestadores, a los desarrolladores, algún tipo de herramienta para que los médicos, cuando consulten una historia clínica, realmente sea de un paciente propio que por fines médicos necesita consultar. No sé si se entiende el contexto, está claro. ¿ah? Porque O sea, me parece que es un tema delicado también y yo puedo tener... O sea, los accesos están muy sujetos a permisos entre instituciones, ya convenios, ya procesos de acuerdo, de que exista acuerdo entre que la organización permita que sus médicos accedan a las historias clínicas, ¿ya? Como viste el tema del appliance, de los componentes, o sea, primero hay conectores de seguridad, hay una serie de certificados y adicionalmente las instituciones se está revisando como que el caso de uso tenga una validación previa institucional, o sea, yo institución permito que otra institución también permita consultar o acceder a los documentos, ¿ya? O sea, no es tan libre realmente el acceso, es como un proceso de adopción gradual en el que también es necesario precisamente hacer el ajuste a los temas jurídicos, o sea, hasta dónde yo sí dejo ver mis documentos o no, o sea, si bien tecnológicamente es viable, también hay unas reglas de negocio, entre comillas, de definición que se deben implementar, a ver qué tipo de documentos o qué tipo de información yo tengo realmente posibilidad de ver. Los metadatos del XDS y los registros del CDA y demás permiten decir este es un documento restringido, este es un documento que se puede ver o no. Hay cosas que basados en las reglas de negocio deberíamos implementar acorde a la adopción que manejemos dentro del proceso de DHCN, ¿sí? Ampliando un poquito. Igual como que hay dos capas de control de acceso, si quisieran visualizarlo en ese aspecto. Recuerden que el frontend del profesional de la salud contra el usuario son vuestras aplicaciones. Por consiguiente, sus aplicaciones hoy ya tienen reglas de negocio y control de acceso. Hoy ya tienen esa problemática que tú hablabas en el nivel, digamos, institucional. Hoy ya tienen toda una política de quién puede acceder, si hay una cita previa o si hay un consentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese es el primer nivel. Después ahí hay una delegación de acceso. O sea, nosotros estamos conectando instituciones. Por lo tanto, las instituciones es la que hacen esa primera capa, digamos, de permisos. Después hay una segunda capa de permisos, que es lo que un poco estaba también explicando Fernando. Se está viendo y se está trabajando a nivel inclusive normativo de generar responsabilidades a los prestadores cuyas afiliaciones son integrales. Entonces ellos por ley tienen la custodia de la historia de ese paciente, son los que deberían de determinar el acceso a la información clínica de ese paciente. Entonces ahí hay otra capa en las cuales también juegan otros roles que son los de los custodios y de la responsabilidad del acceso a esa historia, ¿sí? Independientemente de eso, está todo auditado, como vieron, está todo traceado, o sea, se sabe absolutamente cualquier query y cualquier documento que viajó, por quién fue solicitado, cuándo y cómo. Pero tenemos ese marco primero de afinidad en donde están las reglas de negocios de los controles de acceso, tanto en un primer nivel como en un segundo nivel. No sé. ¿Tú? Sí, para complementar un poco desde el punto de vista médico también, en la línea que se está trabajando es que tiene que estar alineado con lo que dice la reglamentación al respecto, y quien tiene el poder de dar o de consentir el acceso a la información es el paciente, es decir que de alguna forma lo que tenemos que ir respetando son los mismos estamentos que se están trabajando en ese sentido, y es el médico cuando tiene acceso a la información del paciente, cuando el paciente le está otorgando el consentimiento. ¿Y cuándo son esos momentos? Son cuando el paciente pide una consulta al profesional, es decir que
quizás solamente el médico puede llegar a tener acceso a la información clínica al momento que el paciente lo está viendo, es decir que yo por ser médico en una determinada institución no tendría por qué tener acceso libre a acceder a la información del paciente, sea dentro de la misma institución como así en el sistema general estamos hablando. Entonces, la base de las reglas de negocio locales deben ir a fortalecer esos aspectos quizás, es decir, bueno, a ver, ¿cuándo es que el médico tiene acceso a poder tener la información del paciente? Bueno, en el momento en que el paciente lo está consultando, sea por una situación de emergencia, que quizás es un caso distinto a la consulta en policlínica, donde el paciente pide una consulta programada, pero sí en la consulta no programada también, el médico tiene que tener derecho a la información del paciente para ser atendido en buena calidad, es decir, que ahí es donde se tiene que jugar un poco ese equilibrio. No solamente la validación del acceso a la información porque sea un usuario profesional habilitado, sino que lo está habilitando una instancia médica con el paciente. Exacto. El consentimiento del paciente está por un agendado previo con el especialista o porque cae en una puerta de emergencia y está ante una instancia médica, ¿tá?, que lo habilita al médico como profesional a acceder a esa información. Es justamente la pregunta apuntada por ese lado. Entonces creo que los desarrolladores deberíamos tener quizás de parte de Salud UI o a otra institución ciertas pautas para plantear esas reglas. Porque yo lo que veo que falta un poco acá es definir ese acceso. Está espectacular, lo necesitamos desde hace años, pero tiene que ser un acceso ordenado. No basta con que sea un profesional autorizado, sino que tiene que estar ante una instancia médica que lo habilite como profesional a acceder a la información. Justamente a eso es lo que apuntaba mi pregunta, y creo que tú lo terminaste de redondear ahí. Creo que es una discusión sumamente rica e interesante porque toca uno de los puntos claves de esto, que es la alianza médico-informática del siglo XXI. ¿En qué sentido? Que la informática está trayendo nuevas posibilidades de manejo de la información, obviamente, como dice su nombre, y en particular en medicina. Y lo que los médicos acaban de puntualizar me parece absolutamente clave en cuanto a que el control del acceso a la información está dado cuando uno pide una consulta con el doctor López, eso es clarísimo. Pero hay otros derechos que también la informática permite ejercer, como por ejemplo el antiguo derecho a la casuística que tenía un médico en su mente de los pacientes que había visto y que sintetizaba en su experiencia, en su forma de conducirse y de tomar decisiones para nuevos pacientes. La informática da la posibilidad a cualquier médico de ver cualquier historia clínica como forma de acceder a una riqueza conceptual médica y obviamente anónima. El médico tendría que poder tener derecho a ver historias clínicas de todas las colecistectomías o de todas las histerectomías que haya en una institución sin tener la información de quién fue el paciente en cada caso, como forma de hacerse su propia idea de cómo les va, a los pacientes con determinadas características. Eso que hasta el día de hoy, antes de la informática, era el médico que le preguntaba al especialista, che, ¿cómo le va a las histerectomías de más de tanta edad y no sé cuánto? Y un médico de mayor experiencia le contaba. El equivalente en la informática podría ser el tener un acceso anonimizado a bancos de datos. Y eso es otro de los desafíos de la informática que podría darse en el nivel individual del paciente, en el nivel individual del médico, colectivo de procesamiento de bases de datos, haciendo jugar el aporte original que da la informática a la medicina y no caer en la línea de trabajo de llevar a la informática la práctica preinformática, que sería una lástima no aprovechar todo lo que la informática nos puede dar. Entonces creo que son aportes muy importantes lo que han dado en cuanto a el poder del paciente sobre sus datos y su propuesta, su autorización a que alguien, y con muy cotadas personas que pueden acceder a los datos de la propia persona.
A mí me gusta hablar un poco de pensar digital, think digital. Lo que están hablando un poco es todo eso, o sea, todos los cambios que uno se tiene que plantear en los procedimientos que eran administrativos con el tema de la informática. Digo, asumiendo incluso que tenemos un problema de seguridad con los expedientes en papel, porque hoy alguien los escanea, los publica y tenemos el mismo problema que se estaba hablando en forma genérica. Mi planteo en general es, en todos los proyectos, como los proyectos de software, que tenemos versiones, o sea, no vamos a llegar al ideal el primer día. Y si queremos tener todo el primer día, vamos a estar atrasando los beneficios de lo que podemos tener ahora. O sea que tenemos que tener, como decía Silvio Rodríguez, la visión de largo plazo, pero también la de corto plazo, de cuáles son los beneficios inmediatos que podemos tener ahora y cuál es el camino que tenemos que recorrer en el mediano y largo plazo. Nosotros con el equipo de salud estamos trabajando en pensar el mediano y largo plazo, tenemos hasta un retiro para tratar de conceptualizar muchas cosas. Yo, por ejemplo, cuando hablábamos de toda la temática de las autorizaciones, medio en broma, medio en serio, decía que al paciente debería poner su cédula, digamos, junto con la del médico y aprovechar la capacidad de la cédula electrónica y autenticar, digamos, el permiso que le está dando el paciente al médico en ese caso, y los derechos que tiene el paciente, el médico asociado a su catalogación para poder o no hacer determinadas transacciones. Pero por encima, digamos, de ese ejemplo puntual, que tómenlo simplemente como una forma de visualizar o de explicitar visualmente la importancia de los permisos al acceso a cada uno. El planteo es, tenemos que pensarlo, tenemos que asumir las versiones, y el pensarlo no lo vamos a hacer sentados en este escritorio, lo tenemos que hacer como lo estamos tratando de hacer ahora, o sea, en equipo, en conjunto con todos los actores de la sociedad, porque esto, digamos, solo funciona si todos lo implantamos, si todos asumimos la cuota parte del pedacito que nos toca para hacerlo viable. Desde el equipo, el comentario que tenemos, queremos tener orejas grandes para escuchar todas las sugerencias. ¿Está bien? O sea, y a ustedes lo que les pedimos es paciencia para los tiempos, porque no todo se puede ejecutar el primer día. Aunque somos muy agresivos en los planteos que estamos haciendo ahora, entendamos que, digamos, muchas cosas las vamos a ir aprendiendo en el camino, muchas cosas va a llevar un poco más tiempo de implantación. No sé si quedaban otros temas para preguntar. Bueno, esto lo construimos entre todos. Gracias por estar acá, gracias por participar, por hacer todas las preguntas que quieran hacer, acá, afuera, donde sea. Si alguno se siente tímido para hacerlas en público, la puerta está abierta para todas las sugerencias y comentarios. Los esperamos en las próximas, porque van a haber muchas más. Gracias.